Hola, bienvenidos a este video. En esta clase vamos a hablar un poquito de cómo se redacta una competencia. Y bueno, recordemos del video anterior que una competencia se entiende como una combinación de conocimientos, habilidades, actitudes y responsabilidades que describen los resultados de los aprendizajes de un programa educativo. Ya lo estamos enfocando a la escritura de una competencia dentro de un programa educativo. O lo podemos traducir como de lo que los estudiantes van a ser capaces de demostrar al final de mi proceso educativo. En este caso lo vamos a enfocar no a una carrera, no a un programa de estudios grandes, sino exclusivamente a una asignatura. Y bueno, si también nos vamos a recordar del video anterior, los pilares de la educación, que hablamos de que eran 5 pilares de la educación: aprender a convivir, aprender a ser, aprender a hacer, aprender a aprender y aprender a conocer. Enfocándonos en esos pilares, entonces podemos identificar que el aprender a conocer como primer visión de los saberes es la adquisición de conocimientos que comprendan conceptos, que desarrollen capacidad de reflexión crítica, que adquieran el gusto por el aprendizaje para la vida, que comprendan el mundo y que tengan los instrumentos necesarios para la sociedad actual. Todo eso tenemos que visualizar dentro de un programa de asignatura para aprender a conocerlo, la parte teórica que yo les tengo que enseñar a los alumnos. Si nos vamos ahora a la parte práctica, que sería el aprender a hacer, ¿cuáles serían las habilidades y las destrezas que mi alumno tiene que dominar en mi materia para realizar ciertas funciones? Si nos vamos al otro aprendizaje, que es el aprender a hacer, estaríamos hablando de cuáles son los valores y principios que yo voy a enseñar en mi clase, qué identidad voy a enseñar, cómo voy a manejar la autoestima del individuo y cómo voy a manejar mi docencia y todo mi programa académico con un sentido ético. Y por último, y para diseñar bien mi manual, mi programa de clase, cómo voy a enseñar a los alumnos a convivir, cómo vamos a encontrar soluciones conjuntas, tomar acuerdos, buscar objetivos comunes y cómo vamos a enseñar a los alumnos a respetar y escuchar a los demás. En este sentido, se intersectan tres componentes. En mi clase voy a tener la presencia del individuo, la especialidad o área de conocimiento que voy a enseñar y el contexto, cuál es el background de mis alumnos, en qué nivel de la carrera están en primeros semestres, están a la mitad de la carrera, ya casi van a egresar, qué competencias han logrado antes, qué conocimientos y qué saberes tienen previos a mi clase, qué conocimientos y saberes debo de generar en mi clase para a lo mejor aprendizajes posteriores. Y bueno, redactar una competencia requiere 4 etapas. Primero, definir cuál es la acción precisa que debe ser ejecutada por el alumno. Y para esta acción precisa vamos a utilizar un verbo en infinitivo. Una vez que definamos el verbo en infinitivo, para el cual nos podemos basar en la taxonomía de Bloom y encontrar qué nivel de pensamiento queremos lograr en nuestra materia, una vez que definimos el verbo en infinitivo, vamos a describir el elemento sobre el cual va a recaer la acción, o sea, el elemento, el objeto sobre el cual va a recaer el verbo que yo seleccioné. Ya que tengamos el objeto, vamos a trabajar con la acción que caracteriza más al objeto, que lo vamos a considerar como un complemento. Y por último, vamos a escribir cómo se va a realizar la acción. Y esa sería la condición. Este ejemplo que podemos ver aquí es la redacción de una competencia de una asignatura que se llama Programas de Mantenimiento a Sistemas de Medición. Y la competencia a lograr en esta asignatura es que el alumno debe ser capaz de implementar programas de mantenimiento y optimización de sistemas de medición utilizados en los diversos sectores productivos a partir del uso de metodologías de confirmación metrológica para la mejora continua de los procesos de medición de una organización. Se escucha muy largo. Quien es metrólogo o ingeniero lo va a entender, quien no, probablemente no, pero ahorita lo que estamos identificando es cómo se redactó esta competencia. Y lo primero que identificamos es la acción, el verbo en infinitivo. Observen que aquí estamos trabajando un verbo, implementar, que va de un orden superior, aproximadamente está en el tercero o cuarto nivel de la taxonomía de Bloom, y el alumno será capaz de implementar. Pero ahora me voy a ¿qué va a implementar? El objeto. Y el objeto lo puedo resolver con una pregunta, que sería ¿qué? ¿Qué va a implementar? Y entonces lo que va a implementar en esta clase es programas de mantenimiento y optimización de sistemas de medición.
utilizados en los diversos sectores productivos. Ojo, programas de mantenimiento y optimización de sistemas de medición utilizados en diversos sectores productivos. Todo eso es un qué. Yo pude haber escrito solamente programas de mantenimiento y optimización de sistemas de medición, pero entonces dejaría cerrados medición alimenticia, medición farmacológica, medición mecánica, metalmecánica. Entonces, si yo quiero programas de mantenimiento para todos los sistemas, es importante definir que sería para todos los sectores productivos, alimenticio, farmacéutico, médico, etcétera. Entonces, mientras mejor definido esté el qué, mejor sabemos a dónde orientar nuestras clases. Después nos vamos a ir al complemento, que es la acción que caracteriza más al objeto, y esto lo vamos a resolver con una nueva pregunta. ¿Cómo? ¿Cómo el alumno implementa programas de mantenimiento? ¿Cómo va a lograr implementar programas de mantenimiento? Bueno, pues a partir del uso de metodologías de confirmación metrológica. Y aquí podemos distinguir entonces qué es realmente lo que voy a enseñar. En esta materia voy a enseñar metodologías de confirmación metrológica, que se van a utilizar en cualquier tipo de programas de mantenimiento, pero además el alumno tiene que saber implementarlas. Entonces, no solamente enseño lo que es una metodología de confirmación y el tipo, sino cómo se implementan y en diversos sectores productivos. Tengo que dar algún ejemplo en alimentos, otro ejemplo en farmacia, otro ejemplo en medicina, por ejemplo. Y luego nos vamos a la condición, y la condición la resuelvo con la pregunta ¿para qué? ¿Para qué queremos enseñar la implementación de programas de mantenimiento con metodologías de confirmación metrológica? Bueno, donde realmente se aplique estos mantenimientos y de sistemas es para la mejora continua de los procesos de medición de una organización. Entonces tenemos que definir el para que el alumno identifique cuál va a ser el impacto del aprendizaje en su trabajo futuro, en su desarrollo profesional. Bajo este ejemplo que acabamos de ver, y haciendo un resumen de esta pequeña clase, necesitamos contestar 4 preguntas para redactar una competencia de una materia. Necesitamos un verbo de cierto nivel taxonómico, que sería cuál es el elemento sobre el cual recae la acción del verbo seleccionado. Después el complemento, contestándole a las preguntas ¿cómo? ¿Qué debo de enseñarle al alumno para lograr el qué? Y por último, el para qué, con la finalidad de que el alumno distinga cuál va a ser la aplicación del aprendizaje que yo le voy a enseñar en su desarrollo profesional. Y bueno, aquí dejamos esta clase y vamos a posteriormente ver un ejemplo real en la redacción de una competencia de un programa de estudio.